Bienvenidas y bienvenidos a su programa Escuela Judicial. Hoy platicaremos con Marisol Castañeda Pérez, magistrada del Tribunal Colegiado en Materias Administrativas del Trabajo del 22º Circuito. Vamos a hablar sobre las acciones afirmativas en el Poder Judicial de la Federación. Acompáñenme. Comenzamos. Marisol Castañeda Pérez estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato. Es maestra en Derecho Fiscal por la Universidad de León y doctoranda en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado. Tiene un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Guanajuato. Ha impartido talleres y cursos en la Escuela Federal de Formación Judicial, en la Universidad Autónoma de Quintana Roo y en la Casa de la Cultura Jurídica de Cancún, Quintana Roo. Es integrante del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. Actualmente es magistrada de circuito en el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo, con residencia en Querétaro, y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Hola Francisco, gracias. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Les agradezco muchísimo la invitación a este espacio. Me siento muy contenta y muy honrada de estar con ustedes. Nosotros somos las personas que estamos honradas. Magistrada, muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría comenzar este pequeño diálogo, pues sentando un piso mínimo. Marisol, ¿qué son las acciones afirmativas? Mira, Francisco, en términos generales son esas políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales en el ejercicio de sus derechos. En otras palabras, se trata de acciones que tienen como finalidad suprimir la discriminación actual, la pasada y evitar la futura, además de crear igualdad de oportunidades para los grupos más desventajados. Este tipo de acciones busca superar la igualdad meramente formal para pasar a lo que conocemos como la igualdad sustantiva. De manera entonces que podemos decir que comprende todas las acciones de los poderes públicos y aquellas que ejercen los individuos que tienden a lograr prácticas restablecedoras de los derechos fundamentales de grupos que históricamente han sido excluidos y discriminados. En ese contexto, Marisol, sí. Perdón, nada más preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre igualdad sustantiva y la igualdad formal ahorita que mencionabas? Sí, mira, esa igualdad formal es la que aparece, ¿no? Como que la que nosotros pensamos que existe. Pero la sustantiva es la que en realidad nos coloca a todas las personas en el mismo lugar. Eso que llamamos la cancha pareja, de acuerdo. ¿no? Entonces, de lo que se trata entonces es de lograr esa igualdad sustantiva. Las leyes, obviamente la Constitución, establecen pues un principio fundamental en el que descansa todo este tema, que es el derecho a la igualdad, ¿no? El derecho humano a la igualdad. Y entonces, para lograr ese derecho humano al que todos, porque además así lo establece la propia Constitución, es que estamos buscando precisamente esta igualdad sustantiva, esta igualdad sustancial, esto que realmente nos coloca a todos en igualdad de condiciones. ¿Cuál sería entonces la diferencia, Marisol, con las acciones afirmativas y, por ejemplo, otro tipo de medidas o herramientas para hacer esta compensación que nos mencionabas? Por ejemplo, la perspectiva de género o inclusive los feminismos, ¿son lo mismo? Fíjate que no son lo mismo, pero sí van muy relacionados ambos conceptos. Mira, por una parte, están relacionadas porque constituyen esa vía para reducir o erradicar la desigualdad. Estas acciones afirmativas son de carácter temporal, eso es muy importante. Esto ayuda mucho a distinguir cuando estamos en presencia de una cuestión o de otra. Estas son de carácter temporal y tienden a corregir la situación de cierto grupo, ¿no? Pensemos en las mujeres, en los menores, en las personas adultas mayores, etc. Se trata entonces de dar un trato, digamos, sí preferencial mediante mecanismos que están diseñados expresamente para obtener este resultado. La perspectiva de género, por su parte, pues es una herramienta que nos permite a todas las juzgadores y juzgadores garantizar este derecho a la igualdad del que te hablaba, ¿no? Hacer visibles las relaciones asimétricas de poder, los prejuicios, los patrones de género, los estereotipos,
Y bueno, esto también es importante señalarlo, que puede ocurrir respecto de cualquier género, no nada más respecto de las mujeres, ¿no? Eso es bien importante puntualizarlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy puntual y en muchas de sus ejecutorias lo ha establecido así, que este tema no tiene nada más que ver con mujeres, ¿no? Tiene que ver con cualquier grupo, con cualquier persona que por alguna razón se encuentre en una situación de discriminación. Por su parte, los feminismos, los que me decías, aunque creo que es difícil tratar de conceptualizarlos, pues podríamos considerarlos como una lucha de las mujeres por establecer un modelo de relaciones de género que haga posible ese derecho a la igualdad, ¿no? Entonces, son movimientos sociales y políticos que implican la toma de conciencia de las mujeres como un grupo y que han sido dominadas y que han sido subordinadas, y está muy relacionado también con este concepto del patriarcado que está en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Recientemente tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que precisamente se habla de este tema del patriarcado. Dice cómo el patriarcado ha permeado en toda la vida de las personas, en toda la sociedad ha permeado, y explica, ¿no? Pues es fácil entenderlo si te das cuenta que se trata de prácticas reiteradas que van transmitiéndose de generación en generación, y entonces los demás las vamos asumiendo como válidas, ¿no? Claro. Como que es eso también que se llama las cuestiones estructurales, que ahí están, y que entonces, porque ahí están, nadie las cuestiona y dicen, pues bueno, es que así funciona, ¿no? Pero en realidad todo esto viene de ese sistema patriarcal precisamente al que nos referimos. Y es muy interesante precisamente que se haga mención de este contexto o de este elemento sistémico, porque precisamente nos permite hablar del fundamento y de la justificación de estas acciones que buscan componer precisamente las desigualdades y generar, como lo decías, una cancha pareja. Marisol, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas estamos comenzando y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Marisol Castañeda Pérez, magistrada del Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo del 22º Circuito. Marisol, hace un momento platicábamos precisamente qué son las acciones afirmativas, cómo se componen, cuáles son sus fundamentos. Hablábamos precisamente de unas condiciones estructurales que son el patriarcado, que precisamente nos permiten entender desde un fundamento por qué hacer estas diferencias. Me gustaría solamente hacerte una pregunta antes de pasar específicamente a cuáles son las acciones del Poder Judicial. En la teoría hay una discusión que me parece que todavía sigue dando de qué hablar y sigue vigente en algún punto. ¿Las acciones afirmativas son discriminatorias? Sí, Francisco, pues esa es una gran pregunta. Sí lo son, en cierta forma sí lo son, porque si te fijas, en realidad están basadas en los mismos criterios discriminatorios, esos que tenemos en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución, que es el origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, etcétera, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que son cuestiones discriminatorias. De hecho, te platico que cuando se utilizaron, por ejemplo, en la India por primera ocasión, se adoptaron el nombre de discriminaciones compensatorias, o sea, se hablaba de que son discriminaciones. La expresión acción afirmativa, por su parte, aparece por primera vez en Estados Unidos, por allá de 1935, como una medida encaminada a remediar los hábitos de las personas empleadoras para discriminar a la comunidad afroamericana. Entonces, bueno, sí se trata en cierta forma, de acciones discriminatorias. Sabemos que todos los derechos tienen ciertos límites, y en esa medida, pues bueno, podemos limitar el derecho de otros, claro, siempre y cuando se encuentre justificado. Entonces, eso también es importante saberlo, que cuando tenemos una acción afirmativa que de cierta forma está discriminando a otra parte,
es porque existe una razón justificada constitucional o convencionalmente. Y hace entonces muy patente esta idea de los derechos humanos como las leyes de las partes más débiles, ¿no? O sea, es precisamente donde entonces podemos entender a la discriminación como una herramienta compensatoria, donde precisamente hay que atender a quienes están en peores condiciones. En ese sentido, Marisol, me gustaría preguntarte, ¿qué acciones afirmativas ha implementado el Poder Judicial de la Federación durante esta gestión? Fíjate, Francisco, qué bueno que me haces esa pregunta. Yo lo he comentado en algunos otros espacios y me parece que gracias a las acciones que ahorita te voy a comentar, la verdad es que el Poder Judicial de la Federación creo que se está convirtiendo en o está convertido ya en una institución modelo para las demás instituciones públicas y privadas, ¿no? Ojalá que esto pueda permear a todos los ámbitos y se puedan replicar una o todas de estas acciones, ¿no? Te platico entonces, pues una de ellas pues, fue en principio la creación de concursos exclusivos para mujeres para ocupar los cargos de juezas y magistradas de circuito. Habíamos estado ahí observando una brecha muy importante en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Ahí las mujeres era bien difícil que llegáramos y bueno, ahora primero se establecen estos concursos exclusivos en los que además se establece una preferencia de adscripción porque se detectó que esa era una de las grandes razones por las que las mujeres no participaban o participábamos en los concursos para acceder a los cargos de toma de decisión. Se incorpora el principio de paridad de género en la integración de los órganos jurisdiccionales. ¿Esto qué significa? Que todos los órganos jurisdiccionales tienen que estar integrados paritariamente, ¿no? 50-50. De acuerdo. 50 hombres, 50 mujeres. La implementación de las salas de lactancia, Francisco, eso también es bien importante. Es una acción a través de la cual se busca fortalecer la participación de las mujeres en los espacios públicos. Porque ¿qué pasaba entonces? Cuando naturalmente una mujer da a luz a un bebé, pues obviamente tiene que alimentarlo. Por supuesto. Y si no tienes el espacio idóneo, el espacio idóneo para hacerlo, pues obviamente o una de dos, o no lo haces o simplemente sales de la vida laboral, ¿no? Estadísticamente el INEGI nos ha mostrado que la participación de las mujeres en el trabajo o en las actividades académicas disminuye en gran proporción en las primeras o en las edades más tempranas de los hijos. ¿Por qué? Pues porque entonces como mujer te dedicas a cuidar a tus hijos. Claro. Y eso va muy relacionado con una de las grandes políticas que se han implementado y que a mí me parece una idea extraordinaria. Y es así, ojalá que pudiéramos llamar la atención de todas y todos, porque de verdad me parece algo espectacular. Es el tema de las licencias de paternidad. Somos la primera institución a nivel Latinoamérica que establece este tipo de licencias. Y a mí me parece muy importante, Francisco, porque es una medida que ataca el problema de raíz. Por supuesto. ¿No? Estábamos hablando hace rato del patriarcado, de los estereotipos, de los roles que son establecidos a las mujeres y a los hombres desde antes de nacer, ¿no? Desde antes de nacer ya vienes con el vestidito rosa y con tus muñecas para jugar a cuidar un bebé, ¿no? Entonces, este tipo de licencias ataca el problema de raíz porque entonces tiende a que los hombres también se involucren desde la edad más temprana con el desarrollo de los hijos, ¿no? Que ya no nada más sea un trabajo tuyo como mujer, porque ¿qué es lo que pasa ordinariamente? Como mujer, nace el bebé y te quedas al cuidado del bebé 2 meses, 3 meses, los que sean. ¿Y el papá qué hace? Digamos que sigue su vida normal, trabajando, saliendo a reuniones, saliendo de trabajo, lo que sea, pero no se encarga propiamente del cuidado y atención de un bebé. Entonces, estas licencias de paternidad, pues obviamente les dan, fíjate el efecto doble o triple que tiene. Marisol, me gustaría muchísimo que pudiéramos seguir platicando de particularmente de esta acción afirmativa. Vamos rapidísimo a una breve pausa.
A nuestro auditorio, por favor, acompáñenme a conocer esta recomendación bibliográfica que sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial. Continuamos. El amparo estructural de los derechos, obra de Andrés Mauricio Gutiérrez Beltrán, que aborda uno de los fenómenos más interesantes y polémicos del constitucionalismo contemporáneo. El término amparo estructural de los derechos hace alusión a las sentencias judiciales que ordenan el diseño o la implementación de políticas públicas para evitar la violación de los derechos humanos. Este libro, que puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Judicial, explica cómo a través de sus sentencias los tribunales pueden restablecer los derechos de grupos vulnerables como los pueblos indígenas, la población carcelaria y las víctimas de desplazamiento forzado en conflictos armados. Y es que, como lo expone el autor, estos grupos enfrentan graves problemas sociales que no han sido resueltos por los actores políticos. Así que los tribunales emiten fallos para que las autoridades adopten medidas generales y que protejan y respeten los derechos fundamentales de los grupos vulnerables. Gracias por continuar con nosotros. Marisol, hace un momento, antes de la pausa, hacíamos mención precisamente de esta política pública, ¿no?, que son las licencias de paternidad. Me parece que es muy ejemplificativo porque precisamente toma en cuenta lo que mencionabas en un comienzo, el elemento histórico, el contexto cultural, ¿no?, la realidad social en la que la división de roles, ¿no?, en razón de género, ha ido generando de cierta manera, y permíteme por favor utilizar esta expresión un poco a veces radicalizada, ¿no?, nos va generando una especie de condena o de designio. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre sobre cómo precisamente licencias de paternidad permiten hacer conciliar la vida personal con la profesional sin que se excluyan? Claro, te decía Francisco que me parece una gran medida al atacar el problema de raíz y porque va a permear en tres aspectos. Primero, pues le quitas el rol exclusivo de cuidadoras a las mujeres, claro, que es el rol histórico que hemos tenido, ¿no? Tú tienes, si ustedes recordarán, todos los códigos civiles de este país tenían o tienen una disposición que dice que los hijos hasta cierta edad siempre van a permanecer en guarda y custodia de la mamá. Exacto. Eso es algo que no tiene una justificación, porque entonces estás asumiendo, fíjate, por un lado, que tú como mujer, como bien lo dijiste, estás condenada a siempre ser la cuidadora, siempre hacer ese rol de cuidadora. Por otro lado, estás discriminando al papá, a los hombres, al decir, es que tú no tienes la capacidad de cuidar un menor, un pequeño de edad temprana. Claro. Y luego también permea para el lado de los pequeños, porque entonces le quitas esa posibilidad o ese derecho, porque es un derecho, de convivir con el papá y con la mamá en la misma proporción o en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, este tema de las licencias de paternidad de igual forma creo que irradia en estos tres aspectos. Le das al papá la oportunidad también históricamente que nunca han tenido de que ellos también se encarguen del cuidado de los hijos, ¿no? Desde edades muy tempranas, que también puedan crear ese lazo de conexión con los pequeños desde que nacen y finalmente con el pequeño porque le permites que esté en contacto directo con sus papás desde el momento de su nacimiento. Entonces, por eso te decía que me parece una medida extraordinaria porque ataca el problema de raíz, que son los roles de género, los estereotipos con los que hemos vivido en este sistema patriarcal. Y si me permites también en relación con estas medidas o políticas que se han implementado en el Poder Judicial de la Federación, pues creo que también vale muchísimo la pena destacar el combate al acoso sexual. La creación, ¿verdad?, de esta unidad de prevención y combate al acoso sexual, la verdad es que también creo que es una gran medida que se ha tomado. En esta unidad, cualquier persona que sea víctima de cualquier tipo de violencia, hoy sabemos que la violencia se manifiesta de muchísimas formas,
hasta con una burla, con un comentario, con un mensaje, etcétera. Cualquier persona que sea víctima de alguna de estas formas de violencia puede acercarse a esta unidad y encontrar, fíjate, no nada más apoyo legal, apoyo psicológico, acompañamiento durante todo el trámite. O sea, de verdad es decirte, no estás solo, no estás sola, estamos contigo y no vamos a permitir que exista algún tipo de violencia en esta institución. Yo siempre lo digo, para mí, el Poder Judicial de la Federación es nuestra casa, es la casa de la justicia, y en esa medida, pues, no es inadmisible que puedan ocurrir este tipo de situaciones. Y precisamente por eso, en el mes de octubre, si mal no recuerdo, se emitió una circular en la que se da a conocer precisamente cuáles son todas estas conductas que no son tolerables. Claro. Tenemos una política de cero tolerancia al acoso, al hostigamiento y a la violencia en contra de cualquier persona. De acuerdo. Entonces, se nos hizo un comunicado en el que hoy todas y todos sabemos cuáles son las conductas que no son toleradas hacia adentro de la institución y obviamente hacia afuera, ¿no? Creo que también nosotros, como servidores públicos, debemos asumir ese compromiso de congeniar estas políticas que están implementadas al interior, pero también al exterior. Por supuesto. Marisol, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo, por darnos claves para entender esta materia que desde la Escuela Federal de Formación Judicial pues la hemos abordado, como lo mencionabas al inicio, como este derecho humano a ser diferente, ¿no? Este igual derecho a la diferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Francisco. Magistrada Marisol Castañeda Pérez, a nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde la Biblioteca Rogerio Casas Alatriste para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. En este lugar podrán disfrutar de libros antiguos y raros que fueron impresos hace más de 500 años. Ejemplares como incunables europeos, Biblias, misales, manuscritos, libros de coro y ejecutorias de hidalguía, como se le llamaba a los manuscritos de genealogía y nobleza del México colonial. Por otro lado, hay un acervo de documentos históricos en su mayoría del siglo XIX, además de 420 manuscritos encuadernados en pergamino que provienen de distintas órdenes religiosas. Aquí encontrarán el llamado Fondo Cervantes, esto es 800 ediciones en 19 idiomas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Se trata de una de las colecciones de la obra cervantina más importantes de América, en la que es posible encontrar primeras ediciones, traducciones y ejemplares con las ilustraciones originales de Gustave Doré, uno de los más reconocidos ilustradores franceses del siglo XIX. Esta hermosa biblioteca también tiene publicaciones especializadas en arte y diseño, así como un amplio número de catálogos de subastas y exposiciones de museos nacionales e internacionales. Hasta aquí nuestro recorrido por la Biblioteca Rogerio Casas Alatriste, un orgullo más de México.